Arte prehistórico, del 30.000 al 2000 a.C. Muchas sociedades primigenias compartían la creencia que el arte era mágico, tenía poderes ocultos o servía para invocar espíritus. Pese a ser escasos los ejemplos de arte prehistórico que han sobrevivido, los hallados revelan la existencia de sistemas sociales e ideas religiosas que seguramente tuvieron un significado hace miles de años y sobre los cuales ahora solo es posible especular. Los inicios del arte anteceden a los de los informes escritos, de ahí que se desconozca si la obra de arte más antigua descubierta es típica de su era o periodo, o si arte siquiera. Las primeras obras que pueden clasificarse sin equívocos como arte proceden de finales de la Edad de Piedra, en especial el periodo comprendido entre el 15.000 a.C. y el 10.000 a.C., cuando los humanos pintaron, grabaron o tallaron imágenes de animales, caza, manos y dibujos geométricos en paredes de cuevas y refugios de roca. La Edad de Piedra suele dividirse en cuatro grandes periodos: Paleolítico inferior y medio, 750.000 al 40.000 a.C., Paleolítico superior, 40.000 al 10.000 a.C., Mesolítico, del 10.000 al 8.000 a.C., y Neolítico, del 8.000 al 2.000 a.C. Los pueblos paleolíticos eran cazadores-recolectores. En el Mesolítico y el Neolítico surgieron la agricultura y la ganadería, cosa que confirió a los humanos un mayor control sobre sus destinos. Pese a que los estilos y las temáticas del arte cambiaron a lo largo de estos periodos, la idea nuclear era que la creación artística tenía la capacidad de hechizar o vaticinar el porvenir. Las pinturas rupestres creadas entre hace 10.000 y 30.000 años en Francia, España, Portugal, Rusia y Mongolia figuran entre las obras de arte prehistóricas más conocidas. Las más asombrosas son las de Lascaux, en el sureste de Francia, donde unas 300 pinturas y 1.500 grabados decoran dos grandes cuevas. Pese a trabajar en la profundidad tenebrosa de estas grutas, todas las pinturas presentan unos colores asombrosamente vivos y un destacable dominio de la perspectiva, la forma y el movimiento. Se cree que gran parte de este arte prehistórico se produjo con fines rituales y tenía por objeto invocar la buena fortuna, o bien influir en el futuro beneficio de la sociedad o de determinados individuos. Fertilidad y alimentos. Se atribuía poderes sobrenaturales a las esculturas. Las primeras tallas se realizaron en marfil, piedra y arcilla. En Austria se hallaron unas figuras femeninas de contornos redondos, en piedra caliza, de unos 11 centímetros de altura y datadas hacia 25.000 a.C., que hoy se conocen como estatuillas de Venus. Se cree que estas y otras estatuillas similares descubiertas en otras regiones de Europa eran íconos de la fertilidad. Poder, superstición y religión. Las interpretaciones del arte prehistórico difieren, consideradas casi con tal certeza protecciones frente a las fuerzas de la naturaleza y los espíritus malignos. En la parte delantera de muchas pinturas rupestres se han hallado múltiples huellas que sugieren la celebración de congregaciones religiosas. El hecho de que las representaciones pictóricas de seres humanos en el Paleolítico sean escasas y carezcan de realismo permite inferir que probablemente los artistas creyeran poder apresar las almas a través de su arte. La necesidad de influir en la incierta provisión de alimentos de los cuales dependía su supervivencia los impulsó a intentar establecer buenas relaciones con sus supuestos poderes ocultos. Concebían sus imágenes como un medio de controlar su destino. No está claro si creían en dioses o en seres supremos, pero la idea de evocar a poderes sobrenaturales a través del arte fue lo bastante sólida como para
perpetuarse miles de años. Hacia el Mesolítico, los artistas empezaron a pintar en superficies rocosas más expuestas, en lugar de en cuevas oscuras, y la pintura se volvió más estilizada e incluyó representaciones humanas con mayor frecuencia. Se trataba de ilustraciones abstractas en las que los hombres solían aparecer como guerreros. La idea del Mesolítico, según la cual las personas controlaban su entorno en lugar de ser víctimas de éste, conllevó que se inmortalizaran en una acción confiada en lugar de concentrarse por entero en su presa. Función y forma. Durante el Neolítico la vida se volvió más estable y el ser humano empezó a cultivar plantas y a criar animales, sustituyendo así la caza por el arado de la tierra. En esta época se construyeron magníficos megalíticos, como Stonehenge en el sur de Inglaterra y Beltane en Irlanda, famosos por sus alienaciones astronómicas. Sigue siendo un enigma cómo se manipularon aquellas piedras colosales, y también se desconoce cuál era la función de los megalitos, sobre todo porque fueron reutilizados por generaciones subsiguientes para fines distintos, pero entre las teorías que se barajan se contempla que fueron centros de sanación, sepulturas, templos de adoración al sol y la luna, monumentos dedicados a los ancestros o incluso calendarios gigantescos. Los hallazgos arqueológicos revelan que Stonehenge, por ejemplo, sirvió como camposanto durante sus primeros 500 años de existencia. Los vínculos con el sol y la luna se consideran como el modo que los humanos tenían de conectar con los poderes sobrenaturales. Una creencia duradera. Las primeras ideas subyacentes a la creación artística se transmitieron de siglo en siglo. A lo largo de la historia del ser humano, muchos movimientos artísticos han acariciado la suposición de que las obras de arte poseen poderes mágicos relacionados con supersticiones, entidades superiores o el más allá, además de defender la capacidad de los humanos para influir en el mundo que los rodea mediante la simbolización o recreación de sus experiencias en imágenes estáticas. Al no existir confirmación escrita de ello, las grandes ideas del arte prehistórico están sujetas a la mera especulación, pero las pruebas de dónde se ha hallado arte, de lo que representa y de cómo se plasma parece refrendar la teoría de que tenía fines espirituales. La idea en síntesis, el arte tenía poderes mágicos. Mujeres artistas. Suele darse por supuesto que los artistas prehistóricos eran hombres. Lo que no se imaginaba es que entre estos expertos pudieron figurar también mujeres. Los resultados arrojados por un estudio reciente indican que muchos de estos artistas eran en realidad mujeres, lo cual sugiere que el papel femenino en la sociedad prehistórica pudo ser mayor de lo que se creía hasta ahora. El dibujo apenas ha cambiado desde tiempos prehistóricos. Siguen sirviendo para conectar al hombre con el mundo. Vive a través de la magia. Hen Haring. Sala de los toros. Las enormes pinturas de tamaño natural de animales como bisontes, caballos y ciervos parecen correr en estampida por las paredes y techos de las cuevas. Se pintaron con pigmentos en polvo, como acre amarillo y rojo, ocre oscuro, carboncillo y tiza, que se machacaban sobre paletas de piedra y se mezclaban con grasa de animal antes de aplicarse a las paredes y los techos de las grutas con ayuda de los dedos, huesos, ramitas, musgos o pinceles elaborados con pelo animal. Es probable que muchos de ellos se copiaran de modelos muertos. El dibujo naturalista, la frecuente representación de animales alcanzados por flechas o lanzas, la superposición informal de imágenes y su ubicación en los recovecos más inaccesibles de la cueva sugieren que la creación de esta pintura era un ritual mágico para garantizar una caza fructífera. Cronología. Del 750.000 al 40.000 a.C., Paleolítico inferior y medio, caracterizado por varias edades de hielo y glaciaciones. Se fabrican herramientas de piedra que influyen en la aparición del arte.
40.000 al 10.000 a.C. Paleolítico superior. Primeras pinturas rupestres y huellas palmares en Europa, así como pequeñas estatuillas de fertilidad. Primer arte oceánico en rocas de toda Australia. 10.000 al 8.000 a.C. Mesolítico. Concluye la edad de hielo y surge la ganadería. Pinturas rupestres en India, Argelia y el Sahara. Cerámica en China, Francia, Alemania, Eslovaquia, la República Checa y Persia. 8.000 al 2.000 a.C. Neolítico. Producción de cerámica e inicio de la seda en Asia. Primeras estructuras megalíticas. Los egipcios y sumerios inventan la escritura. En México se realizan tallas olmecas, incluidos bustos colosales.